Diario de Santa Faustina, numeral 63. El padre Sopoco debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque puede comprobar cuánto Dios se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto, estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos. Había venido a Vilna por 2 meses para sustituir a una hermana que había ido a la tercera aprobación, pero permanecí algo más de 2 meses. Un día la Madre Superiora, deseando complacerme, me dio el permiso de ir en compañía de otra hermana a Calguaria para hacer el llamado Paseo de los Caminitos. Me alegré mucho. Debíamos ir en barco, a pesar de que estaba tan cerca, pero tal fue el deseo de la Madre Superiora. Por la noche me dijo Jesús: yo deseo que te quedes en casa. Contesté: Jesús, ya todo está preparado. Debemos salir por la mañana. ¿Qué voy a hacer ahora? El Señor me contestó: esta excursión causará daño a tu alma. Contesté a Jesús: tú puedes siempre remediarlo. Dispón las circunstancias de tal forma que se haga tu voluntad. En ese momento se oyó la campanilla para el descanso. Con una mirada saludé a Jesús y fui a la celda. Por la mañana hacía un día hermoso. Mi compañera se alegraba pensando que tendríamos una gran satisfacción, que podríamos visitar todo, pero yo estaba segura de que no saldríamos, aunque hasta el momento no había ningún obstáculo que nos lo impidiera. Pero debíamos recibir la Santa Comunión y salir enseguida después del agradecimiento. De repente, durante la Santa Comunión, la espléndida mañana que hacía cambió completamente sin saber de dónde. Vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo, y empezó una lluvia torrencial. Todos se extrañaban, ya que en un día tan bello, ¿quién podía esperar la lluvia? ¿Y qué cambiaría así en tan poco tiempo? La Madre Superiora me dice: ¿cuánto siento que ustedes, hermanas, no pueden ir? Contesté: querida Madre, no importa que no podamos ir. La voluntad de Dios es que nos quedemos en casa. Sin embargo, nadie sabía que era un claro deseo de Jesús que me quedara en casa. Pasé todo el día en el recogimiento y la meditación. Agradecí al Señor por haberme hecho quedar en casa. En aquel día Dios me concedió muchas consolaciones celestiales. Un día en el noviciado, cuando la Madre Maestra me había destinado a la cocina de las niñas, me afligí mucho por no estar en condiciones de cargar con las ollas que eran enormes. Lo más difícil para mí era escurrir las papas. A veces caía la mitad de ellas. Cuando le dije a la Madre Superiora, me contestó que poco a poco me acostumbraría y adquiriría práctica. No obstante, esta dificultad no desaparecía, ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día, y debido a la falla de fuerzas me apartaba cuando veía el momento de escurrir las papas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba ese trabajo y se extrañaban muchísimo. No sabían que no podía ayudarles a pesar de desempeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí misma. Al mediodía, durante el examen de conciencia, me quejé al Señor por la falta de fuerza. De repente oí en el alma estas palabras: a partir de hoy te resultará muy fácil, aumentaré tus fuerzas. Por la noche, cuando vino el momento de escurrir las papas, corrí la primera confiada en las palabras del Señor. Cogí la olla con facilidad y las escurrí bastante bien. Pero cuando quité la tapadera para hacer salir el vapor, en vez de papas vi una olla, ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado, pero en aquel momento oí una voz en mi alma:
Tu pasado trabajo lo transformo en ramilletes de las flores más bellas y su perfume sube hasta mi trono. Desde ese momento traté de escurrir las papas no solamente durante la semana asignada en mí a la cocina, sino que trataba de sustituir en ese trabajo a otras hermanas durante su turno. Pero no solamente este trabajo, sino que en cada trabajo pesado trataba de ser la primera en ayudar, porque había experimentado cuánto eso agradaba a Dios. Oh tesoro inagotable de la pureza de la intención que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. Oh Jesús, tú sabes qué débil soy, por eso quédate siempre conmigo. Guía mis acciones, todo mi ser, tú, mi mejor maestro. De verdad, oh Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero a la vez me tranquilizo viendo tu misericordia insondable, que es más grande que mi miseria desde toda la eternidad. Y esta disposición de ánimo me reviste de tu poder, oh gozo que se deriva del conocimiento de mí misma, oh verdad inmutable, eterna es tu firmeza. Cuando poco tiempo después de mis primeros votos me enfermé, y a pesar del cordial y cariñoso cuidado de las superioras, a pesar de los tratamientos médicos, no estaba ni mejor ni peor. Entonces empezaron a llegarme voces de que fingía, y así comenzó mi sufrimiento. Se duplicó y duró un tiempo bastante largo. Un día me quejé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas. Me contestó Jesús: no vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. El sufrimiento más grande para mí era la impresión de que mis oraciones y mis buenas obras no agradan al Señor. No me atreví a mirar hacia el cielo. Eso me producía un sufrimiento tan grande que cuando estaba en la capilla para los ejercicios espirituales comunitarios, terminados aquellos, la Madre Superiora me llamaba y me decía: pida, hermana, a Dios gracia y consolación, porque yo misma veo, me lo dicen otras hermanas, que al solo verla, hermana, usted suscita compasión. De verdad, no sé qué hacer con usted. Le ordeno no afligirse por nada. Sin embargo, todos esos coloquios con la Madre Superiora no me dieron alivio, ni me aclararon nada. Una oscuridad aún más densa me ocultaba a Dios. Busqué ayuda en el confesionario, pero tampoco ahí la encontré. Un sacerdote virtuoso quiso ayudarme, pero yo estaba tan preocupada que ni siquiera supe explicar mis tormentos, y eso me causó sufrimientos aún mayores. Una tristeza mortal se apoderó de mi alma hasta tal punto que no lograba ocultarla y se manifestaba también exteriormente. Pedí la esperanza, la noche cada vez más oscura. El sacerdote con quien me confesaba me dijo: yo veo en usted, hermana, unas gracias particulares y estoy completamente tranquilo por usted. ¿Por qué, pues, se atormenta tanto? Pero en aquel entonces yo no lo entendía, pues me extrañaba enormemente cuando por penitencia me hacía rezar el Te Deum o el Magnificat, o a veces al atardecer debía correr rápidamente por el jardín o reírme ruidosamente 10 veces al día. Esas penitencias me asombraron mucho, pero a pesar de ellas, ese sacerdote no me ayudó mucho. El Señor quería, quizá, que yo le alabase con el sufrimiento. El sacerdote me consolaba diciendo que encontrándome en ese estado agradaba más a Dios que si estuviera inundada de las más grandes consolaciones. Qué gracia tan grande de Dios, hermana, que usted en el actual estado de tormenta espiritual en que se encuentra no ofenda a Dios,
sino que trata de ejercitarse en las virtudes. Yo observo su alma, veo que en ella grandes planes de Dios y gracias especiales. Y viendo esto en usted, hermana, doy gracias al Señor. Sin embargo, y a pesar de toda mi alma se encontraba en suplicio y tormentos inexpresables. Imitaba al ciego que se fía de su guía y agarra su fuerza a su mano, y ni por un momento me alejaba de la obediencia que era mi tabla de salvación en la prueba de fuego. Jesús, verdad eterna, fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Oh Jesús, no te ocultes ante mí, porque no puedo vivir sin ti. Escucha el llamado de mi alma, no sea agotado. Señor, tu misericordia, pues, ten piedad de mi miseria. Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles y de los hombres juntos. Y aunque me parece que no me escuchas, no obstante, he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia, y sé que mi esperanza no será defraudada. Solo Jesús sabe cuán pesado y difícil es cumplir con sus deberes cuando el alma se encuentra en ese estado de tormentos interiores. Las fuerzas físicas están debilitadas y la mente ofuscada. En el silencio de mi corazón me repetía: oh Cristo, para ti las delicias y el honor y la gloria, y para mí el sufrimiento. No retrasaré ni un solo paso para seguirte, aún las espinas hieran mis pies. Cuando me enviaron para un tratamiento a la casa de Plock, tuve la suerte de adornar con flores la capilla. Eso fue en Viala. La hermana Tecla no siempre tenía tiempo, pues a menudo yo sola adornaba la capilla. Un día recogí las más bellas rosas para adorar la habitación de cierta persona. Al acercarme al pórtico, vi al Señor Jesús que estaba de pie en ese pórtico y me preguntó amablemente: hija mía, ¿a quién llevas estas flores? Mi silencio fue la respuesta al Señor, porque en aquel momento me di cuenta de que tenía un sutil apego a esa persona, de lo que antes no me daba cuenta. Jesús desapareció enseguida. En el mismo instante tiré las flores al suelo y fui delante del Santísimo Sacramento con el corazón lleno de agradecimiento por la gracia de haberme conocido a mí misma. Oh Sol divino, en tus rayos el alma ve aún más el pequeño, aún más Oh Sol divino, en tus rayos el alma ve aún los más pequeños granitos de polvo que no te agradan. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores, oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia, de donde brotan los rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en tu pasión, oh Señor, y que ponga su esperanza en tu misericordia. Tú no le negarás tu misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará tu misericordia. Oh, qué alegría arde en mi corazón
cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies, para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Oh mi Jesús, a pesar de la noche oscura en torno mío y de las nubes sombrías que me cubren el horizonte, sé que el sol no se apaga. Oh Señor, aunque no te puedo comprender ni entiendo tu actuación, confío sin embargo en tu misericordia, es decir, tu voluntad. Señor, que yo viva siempre en tal oscuridad, seas bendito. Te pido una sola cosa, no dejes que te ofenda de ningún modo. Oh Jesús mío, solo tú conoces las añoranzas y los sufrimientos de mi corazón. Me alegro de poder sufrir, aunque sea un poco por ti. Cuando siento que el sufrimiento supera mis fuerzas, entonces me refugio en el Señor, en el Santísimo Sacramento, y un profundo silencio en mi oración al Señor. Confesión de una de nuestras alumnas. Desde el momento cuando una fuerza misteriosa empezó a apremiarme a que solicitara aquella fiesta y a que fuera pintada la imagen, no puedo lograr la paz. Algo me satura por completo y sin embargo me invade el temor de sí solo en una ilusión. Estas dudas siempre venían de fuera, porque en el fondo de mi alma sentía que era el Señor quien traspasaba mi alma. El confesor con quien me confesaba, entonces me decía que existían casos de ilusiones, y yo sentía que aquel confesor parecía tener miedo de confesarme. Era para mí un tormento. Al haberme dado cuenta de que tenía poco apoyo por parte de los hombres, me refugié aún más en el Señor. Jesús, en el mejor maestro. En algún momento, cuando me invadió la duda de si la voz que oía era del Señor, me dirigí a Jesús en un coloquio interior sin pronunciar una palabra. De repente, alguna fuerza penetró mi alma. Dije, si tú eres verdaderamente mi Dios, que estás en comunión conmigo y me hablas, te pido, Señor, que esa alumna se confiese hoy mismo, y esa señal me fortalecerá. En ese mismo instante aquella muchacha pidió la confesión. La madre de la clase, sorprendida de su cambio repentino, no tardó en buscar a un sacerdote, y esa persona se confesó muy arrepentida. De inmediato oí en mi alma la siguiente voz: ¿me crees ahora? Otra vez una fuerza extraña llenó mi alma. Me reforzó y me fortaleció hasta tal punto que yo misma me asombré de haber podido dudar por un momento. Sin embargo, estas dudas siempre venían de fuera, y eso me llevó a encerrarme aún más en mí misma. Al sentir durante la confesión la incertidumbre del confesor, no descubro mi alma a fondo, sino que solamente me acuso de mis pecados. Si el sacerdote mismo no tiene serenidad, no la da a otras almas. Oh sacerdotes sirios encendidos que alumbran las almas, que su claridad no oscurezca jamás. Comprendí que no era la voluntad de Dios que descubriera entonces el fondo de mi alma. Dios me concedió esta gracia más tarde. Jesús mío, guía mi mente, toma posesión absoluta de todo mi ser. Enciérrame en el fondo de tu corazón y protégeme del asalto del enemigo. En ti toda mi esperanza. Habla a través de mi boca cuando yo, miseria absoluta, esté con los poderosos y los sabios, para que reconozcan que esta causa es tuya y de ti proviene. Tinieblas y tentaciones. Mi mente estaba extrañadamente obscurecida. Ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaba de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una gran ira mayor de Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios.
pero veía toda mi impotencia. Trataba de leer despacio, frase por frase, y meditar del mismo modo, pero fue en vano. No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que con el estado en que te encuentras no solo lo ofendes a Dios, sino que te agrada mucho. En esa señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti, porque te visita con estas pruebas. No obstante, esas palabras no me consolaron. Me parecía que no me referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces, cuando sufría enormemente, en el momento de acercarme a la confesión, de repente todos esos terribles momentos cesaban. Pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del Santísimo Sacramento y repetía esas palabras: aunque me mates, yo confiaré en ti. Me parecía que agonizaba en aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en las buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué, si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Terriblemente atormentada por estos sufrimientos, entré en la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras: haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes, y que se haga en mí tu voluntad. Oh Señor y Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia. Después de este acto de sumisión, cesaron estos terribles tormentos. De repente vi a Jesús que me dijo: yo estoy siempre en tu corazón. Un gozo inconcebible inundó mi alma y llenó de gran amor de Dios que inflamó mi pobre corazón. Veo que Dios nunca permite sufrimientos por encima de lo que podemos soportar. Oh, no temo nada. Si manda al alma grandes tribulaciones, la sostiene con una gran gracia aún mayor, aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza en tal momento da más gloria. Da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo en tus manos, oh mi Madre, cubre mi alma con tu manto virginal, y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi espejo, oh mi Madre.
Jesús, divino prisionero del amor, cuando considero tu amor y cómo te has anonadado por mí, mis sentidos desfallecen. Encubres tu majestad inconcebible y te humillas rebajándote a mí, un ser miserable. Oh Rey de la gloria, aunque ocultas tu hermosura, el ojo de mi alma desgarra el velo. Veo a los coros de ángeles que te honran incesantemente y a todas las potencias celestiales que te alaban sin cesar y que te dicen continuamente: Santo, Santo, Santo. Oh, ¿quién comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros? Oh prisionero del amor, encierro en mi pobre corazón este tabernáculo para adorarte sin cesar día y noche. No sé de ninguna objeción a esta adoración, y aunque estoy físicamente lejos de ti, mi corazón está siempre contigo. Nada puede impedir mi amor hacia ti. No existe ningún obstáculo para mí, oh Jesús. Te consolaré por todas las ingratitudes, por las blasfemias, por la tibieza y por el odio de los impios, por los sacrilegios. Oh Jesús, deseo arder como víctima pura y anodada delante del trono de tu escondite. Te ruego incesantemente por los pecadores agonizantes. Oh Santísima Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por este gran regalo y testamento de misericordia. Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos, callaré cuando me reprendan injustamente. Para satisfacerte, aunque sea en una pequeña parte, en mi alma te estoy cantando continuamente un himno y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo conoces solo tú, oh Creador y Señor mío. No me dejaré arrebatar por el trabajo hasta el punto de olvidarme a Dios. Pasaré todos los momentos libres a los pies del Maestro, oculto en el Santísimo Sacramento, y Él me enseña desde los años más tiernos. Escribe esto antes de venir con el juez justo. Vengo como el Rey de misericordia, antes de que llegue el día de la justicia. Les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los oficios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. El viernes después de la Santa Comunión, fui trasladada en el Espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi una claridad insensible a las criaturas. Allí entra solamente el Verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esa claridad, oí estas palabras: escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor de mi esencia y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento me vi en nuestra capilla, como antes en mi reclinatorio. La Santa Misa terminó, ya tenía escritas estas palabras: cuando mi confesor debía sufrir a causa de la obra de Dios, realizaba a través de él. Me espanté durante un momento y dije al Señor Jesús: después de todo, esta obra es tuya. Pues ¿por qué te portas con él de tal modo que parece que se la disculpas mientras exiges que la lleve adelante? Escribe qué día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Cuando iba con las alumnas